Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 47 de Podcast Los Tiempos Digital. Nos da muchísimo placer y mucho gusto tenerlos de nueva cuenta. Cada semana, todos los miércoles, estamos con distintos temas importantes desde el punto de vista de la salud, cultura, coyuntura social, economía y una serie de temas que sin duda alguna pues sabemos perfectamente que es de interés de todos ustedes. Si les gusta este contenido, por favor denle un like, comparta con sus contactos. Estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, estamos en Spotify y obviamente en la página del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Ya estamos cerca a los 50 episodios, nos da mucho placer, lo cual pues indica que sin duda alguna estamos un poco introduciéndonos a el interés de todos ustedes semana tras semana con todos los temas que son necesarios e importantes para poco hablar, analizar, debatir en este podcast Los Tiempos Digital. En esta ocasión tengo un invitadazo, un invitado de lujo que sin duda alguna siempre que está en la yacta es un placer recibirlo, es una fiesta, porque sin duda alguna también tiene raíces, yo diría iniciales, aquí en la yacta, en Cochabamba. En todo caso, yo sé que a lo largo de este podcast vamos a reflexionar un poco, no solamente desde el punto de vista de la música, pero sobre todas las cosas de la creación, de la poesía y de cómo se vive la vida en dos periodos importantísimos, porque sin duda alguna nuestro invitado de hoy, un lujo de invitado, pues ha estado en esos avatares tan importantes. Me voy a permitir leer una parte introductoria de un libro que se ha entregado hace, prácticamente un año, 2 años, sin embargo, creo que siempre va a estar vigente. Cargando el dolor de la contienda, mi padre, don Jorge Rico, volvió de la guerra del Chaco con un fusil Mauser y con su guitarra. En el camino de regreso a su Clisa natal, conoció a Amalia, una adolescente acostumbrada a atender a sus hermanos mayores y a cuidar a sus hermanos menores. Ella se dejó conquistar con el soldado de la patria, dejó a la familia en orden y juntos emprendieron camino al hermoso valle de Tupiza, en la serranía colorada del sur de Potosí. Así comienza este maravilloso libro, Testimonios con guitarra, del maestro Luis Rico, que hoy lo tenemos en Podcast Los Tiempos Digital. Vamos a hablar con él, vamos a analizar, vamos a reflexionar en torno a su trabajo y obviamente a todo lo que concierne por todo lo que todavía está por venir. Maestro Lurico, es un placer tenerlo acá realmente. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a podcast. Gracias, Rudy. Es un privilegio para mí estar en Los Tiempos, un periódico que siempre lo he admirado y lo he leído, por supuesto. Y bueno, aquí me tienes para todo lo que hay que comunicar en este podcast. A todos los amigos que nos siguen ahora. Me gustaría que nos introduzca un poquito con esa guitarra, la inseparable igualmente con... El conventillo se ha vestido de amarillo, adornado con retamas y con cintas de papel. En el patio se ha instalado una gran mesa, bien tendida por Teresa, la madrina de Samuel. De los balcones cuelgan globos serpentinas, elegantes las madrinas con abrigos de visión. Allí en la esquina preparada está la orquesta, con trompeta, batería, un violín, bajo y trombón. Una maravilla estar acompañado de una banda, y la banda municipal de Cochabamba
es la mejor. Claro que sí, bravo, realmente. Le agradecemos muchísimo por estar aquí, maestro. Son tantas cosas, tantos temas con los que podríamos iniciar, pero me gustaría que hablemos de esos inicios de usted en esa, yo diría, todavía vida por definirse de lo que podría haber sido, de lo que vislumbraba un poco cuando niño. ¿Cómo ha sido su niñez desde el punto de vista de esa relación con sus padres y su entorno? Yo soy uno de esos niños que nació en un pueblo que hasta en este siglo XXI se resiste ser ciudad. Sigue siendo el pueblo mismo con esa maravilla que tiene del comportamiento humano en los pequeños pueblos que tienen progreso, tienen sus jóvenes, tienen sus viejos que cuentan historias, etcétera, etcétera. Mi padre se estableció allá y soy el sexto hijo de la familia grande. Entonces aprendí cómo se toca una guitarra de mi padre y aprendí la firmeza de la vida de mi madre. Y cuando salí bachiller era un estudiante privilegiado porque logré una beca en la Universidad Tomás de Frías de Potosí. Entonces lo único que yo tenía que hacer es leerme la cantidad de libros que me dejó mi hermano en la universidad. Y el fin de semana, como todo universitario, hacer bohemia con los nuevos amigos de Potosí, que son muchos los que se dedican a. Me hice cierta popularidad y un día una señora nos viene a contratar y nos dice: estoy tirando la casa por la ventana en el cumpleaños y en el santo de mi marido, un hombre de mucha plata, minero, etc. Y llegamos a la fiesta y había una fogata tremenda de cayapos que hacían una fogata muy grande. En una esquina hervían los ponches y en la otra esquina la calapurca. Entonces nosotros entramos con nuestra música y empezamos la fiesta, y como a las 2 de la mañana más o menos, un niño sale del interior de la casa al patio para decirnos: algo está pasando en siglo XX, escuchen la radio Guanuni de Guanuni. Entonces escuchamos de que se estaba dando la masacre de San Juan. Empezamos a entender el país. ¿Por qué la masacre? ¿Por qué un dictador en nuestro país? ¿Por qué René Barrientos manda a matar a dirigentes, a hombres, mujeres y niños mineros? Entonces empezamos a entender la problemática nacional y la presencia del Che Guevara en Ñancahuazú, la presencia de la CIA, etc. Y es ahí donde compuse mi primera canción. Mi patria no está en las promesas que nunca cumplí. Mi patria está en niños que vagan por mundos ajenos, hambrientos de besos, y no son como esos que solo nacieron para hacer maldad. Mi patria está en manos callosas de hombres mineros que muestran senderos y son los primeros que mueren por otros llevando una cruz. Esta canción la canté aquí en Cochabamba, en el Teatro Ópera, en un festival universitario, y es la primera vez que escucho el aplauso de aprobación de la gente. Me siento por eso mismo un cochabambino cantor. Por supuesto. Porque es aquí donde empecé a sentir el aplauso y la aprobación de la gente. Después en Sucre me encontré con Benjo Cruz, que me habló de la lucha armada en el año 1970, etcétera, etcétera. Y yo le confesé que no soy capaz de matar el pollo que me voy a comer al mediodía. No estoy de acuerdo con la guerra armada en las guerrillas. Y es por eso es que empecé a cantar canciones, protestas llamadas en ese tiempo, en contra de las dictaduras y a favor de la democracia. Ahora, maestro, indudablemente, pues, vaya iniciación, ¿no? Vaya iniciación con un acontecimiento tan terrible, tan doloroso, tan oscuro,
y esa relación, digamos, con la música, con la composición y con todo un trabajo que había que hacer. ¿Usted diría, maestro, que ese fue el momento en el que dijo: yo tengo que estar ahí, pero con las canciones, con la composición y con la música, para un poco hacer contrapeso con estos momentos tan terribles que están sucediendo en mi país? Sí, y eso me permitió acercarme a los trabajadores mineros que me invitaban a sus acontecimientos, y he tenido la oportunidad de cantar en interior mina, beber el alcohol con agua de caño, escuchar las aspiraciones de los trabajadores, participar en asambleas y, por supuesto, el privilegio de conocer a los dirigentes históricos como don Juan Letín, Guillermo Escobar, Víctor López y tantos dirigentes del tiempo más duro de nuestro país. Participar en la Marcha por la Vida de trabajadores mineros, mujeres y niños mineros que vinieron de Oruro hasta la ciudad de La Paz. Estar preso, y eso me llevó a la insistencia de luchar, inclusive en el tiempo de García Meza y Luis Arce Gómez, y componerles una canción premonitoria. Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar bajo el sol de la justicia. Era una canción premonitoria que llevaba al juicio de responsabilidades, que con mucha responsabilidad llevamos el pueblo boliviano a Luis García Meza. Pero hay otro componente también, y es el hecho de que pues la década de los 70, obviamente toda la década de los 80, no solamente Bolivia estaba en un oscurantismo social y político, sino parecía que todo complotaba con respecto a los países latinoamericanos, o cuando menos sudamericanos. Argentina, pues estaba Bolivia, indudablemente, estaba Chile y otra serie de países más. ¿Cuál era en ese momento, digamos, eran los diálogos, las conversaciones con otros artistas de otros países que también estaban con esa causa, un poco de reivindicar la libertad, la democracia, a través de la música y de la poesía? Tuve muchos privilegios, entre ellos en Nicaragua, en el Festival Abril en Managua, celebrando el triunfo del sandinismo en el poder, el año 1983, donde en el camerino que nos otorgaron los sandinistas, en un rincón estaba nuestra hermana mayor, como es Mercedes Sosa. Al verme entrar, me dice: Rico, ven a cantar conmigo y te voy a hacer conocer una canción boliviana que yo aprendí. Y ella canta: pollerita, 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 pollerita. Gracias, hermana querida. Y esa es una canción: pollerita, pollerita de mi cholita, pollerita, pollerita color rosita, que bien te bailas, que bien te cantas con mi charanguito. Raúl Moreno, en la voz de Gladys Moreno, o digo, en la voz de Mercedes Sosa. Conocí a Alfredo Citarrosa, que impuso entre los del festival contarnos lo que estaba pasando en nuestro país. Yo contaba de Luis Espinal, yo contaba de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y él nos contaba de Pepe Mujica, que todavía estaba en la cárcel. Entonces intervenía Ali Primera, venezolano, y contaba, y nosotros nos enterábamos de las venas de América Latina que sangraban en todo el continente.
Entonces reafirmamos nuestro deseo de acompañar a los trabajadores para recuperar las democracias en nuestro país. Vaya forma, maestro, de poder reivindicar las coyunturas, ¿no? Porque de todas maneras, pues mientras los países o parte de nuestros países obviamente estaban en esa situación tan compleja, había otro grupo como el suyo, por ejemplo, en los distintos países haciendo música, haciendo arte, contrapesando una especie de casi un escenario surrealista, ¿no? Defendiendo la causa a través de la música, pero también de los peligros que significaba el poder hacer música en contra de un sistema, en contra de la antidemocracia, de la coerción de las libertades. ¿Cuál diría usted que es el momento en el que realmente, o el primer momento en el que realmente su vida corría peligro? El año 1980, porque García Meza se ensañó conmigo, porque además casi nos conocimos personalmente aquí en Cochabamba. Él amenazó nuestra vida, no solamente personal, sino familiar. Y cuando yo logré asilarme en la embajada mexicana, que finalmente, después de 3 meses de asilo en la embajada, me dieron el salvoconducto para poder viajar como exiliado a México. Entonces subimos al aeropuerto y en el aeropuerto nos ordenaron: antes de subir al avión usted va a aquella habitación y se hace sacar fotografías de frente y de perfil. Eso lo tomamos como parte de nuestro heroísmo de exiliados, de reprimidos, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a México nos dimos cuenta de que teníamos que traer a nuestra familia. Yo logré de ACNUR, Naciones Unidas, de que me traigan a mi familia, a mi mujer y mis 2 niñas de 6, 8 años. Cuando salieron, también las fotografiaron de frente y de perfil. Entonces estábamos en condiciones realmente inhumanas en ese sentido, y pudimos llegar a México en familia y poder hacer una vida de 2 años apenas sobreviviendo y trabajando y haciendo un buen trabajo para la Universidad Veracruzana de México, donde hemos hecho respetar nuestro amor por la unidad latinoamericana. Nos hemos encontrado con chilenos, pero de la forma más amable, viendo esa terrible dictadura de Pinochet. Después ayudábamos a los venezolanos, ayudábamos a los nicaragüenses, y hoy nos duele Nicaragua y Venezuela. Sin duda alguna. Hay un tema que dice: agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Este tema es escrito por el inolvidable Coco Manto, pero en la voz y la maestría de usted. Por favor, maestro, si usted puede... Una canción hecha por teléfono del periódico Excelsior de México hasta mi casa, donde hacíamos bromas con Coco Manto, y le di la tarea. ¿Usted estaba en México? No, yo estaba en Bolivia. En 1982 ya estaba de vuelta en Bolivia, y el Coco Manto me llamaba en los momentos que le facilitaba el periódico y hablábamos horas, y me decía: ¿qué estás leyendo ahora? Entonces yo le dije: estoy leyendo este libro, que es un ecosistema en peligro en la ciudad de La Paz. Y hablaba de la ciudad de La Paz y la contaminación del río Choqueyapu en función de echarle 140 toneladas diarias al río Choqueyapu. Horrible nuestro comportamiento como ciudadanos. Entonces empezamos a componer las canciones y al final salió un caporal para enseñar a los jóvenes y a las jovencitas apuestas lo que estaban bailando. Están enterrando al río, su lecho es como un panteón, de plástico su mortaja y de óxido su cajón, una corona de trapos y unas flores de papel, le han dejado el Choqueyapu, la retama y el laurel, agua que no has de beber,
dejarla para la sed del que van a hacer, agua que no has de beber, déjala correr, dejarla para la sed del que van a hacer. Bravo, bravo. Tiene poder, tiene fuerza, ¿no? Es una cosa impresionante. Ahora, desde esa perspectiva, un poco ya entrando, digamos, a la década de los 80, finales de los 80, el trabajo que usted ha venido haciendo realmente es de reivindicar constantemente esto, que de pronto a veces a la humanidad se nos olvida, el poder tener relación amistosa con la naturaleza, con la libertad, con la democracia, con el prójimo, con las personas, con el país y con la patria. ¿Qué significa para usted la patria? Soy un hombre de las anécdotas. En la primera marcha de los indígenas del Beni, que después de varios meses llegaron a pie a la ciudad de La Paz, yo fui a ofrecerles un pequeño concierto allí en los Yungas antes de subir a la cumbre y antes de bajar a La Paz. Y ellos me pidieron, después de escuchar mis canciones, me pidieron que haga una canción para el día siguiente, expresando lo que estaban sintiendo. Entonces yo heroicamente me comprometí y prestándome una música de un amigo mío, hermano, Víctor Heredia, argentino, hice esta canción que se llama Coraje. Pensé que eso podía servir solamente para la llegada de los indígenas en ese tiempo, pero no. Hoy es la canción bandera de la lucha de los indígenas en defensa de la Bolivia amazónica. Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niña y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembran dolor, el que depreda mata y corta la flor, el que mancha los ríos, el talador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Qué maravilla, realmente, una maravilla la letra, ¿no? Yo creo que, ahora, después de esa trayectoria tan importante, la suya, maestro, indudablemente llega un momento en el que miramos un poco atrás con un retrovisor y vemos que se han dejado muchas cosas, se han vivido muchas cosas. ¿Qué piensa el maestro Luis Rico ahora de todo lo que está sucediendo en nuestra Latinoamérica, o cuando menos en Sudamérica, después de haber estado y ser partícipe obviamente de todo lo que ha sucedido en los distintos países y obviamente en nuestro país? ¿Cuál es un poco el resumen que saca de todo eso? Duele a América Latina. Hemos cantado con mucho sentimiento la intención de una integración latinoamericana para que seamos un continente fuerte en frente de Europa, continente fuerte, en frente del Asia, continente fuerte, y un vecino tan rico como Estados Unidos y que somete a los países del tercer mundo. Pero no han funcionado algunas cosas. Hemos estado muy cerca de, de los partidos de izquierda que ahora nos han decepcionado. Han resultado los más ladrones. Me duele decir eso, pero cómo nos roban. La revolución ha sido para ellos y no para este pueblo que quiere hacer cultura. Yo sigo con la guitarra haciendo cultura y conmoviendo el corazón de la gente como lo hicimos anoche aquí en la Plaza 14 de septiembre. Pero sin embargo seguimos insistiendo. En unos días más vamos a presentar una obra que se llama Requiem a la Madre Tierra.
hablando de este planeta y la vida que tenemos que salvar. Estamos trabajando con un disco para niños, para decirles a los chicos que tienen que mirar la vida como ellos miran y empiecen a escribir como yo he escrito ese simple libro que nos cuenta historias que terminan en una canción. Ese es el amor que nosotros entregamos a las nuevas generaciones, ya que no hemos podido lograr resultados acercándonos, hablemos de Bolivia solamente, el Partido Comunista, el ideal del Che, el partido, el MIR, por ejemplo, el Movimiento Sin Miedo, son organizaciones que han crecido gracias a las espaldas de los trabajadores, pero han caído vertiginosamente frente a la coyuntura que estamos viviendo ahora, y nos duele en nuestro país, no solamente Bolivia, Brasil, Argentina, Venezuela, Nicaragua están sufriendo las cosas que nosotros no podemos expresar, o las expresamos con nuestras canciones, y nos duele esos cantores que salían de la guerra en contra de los contras en Nicaragua y subían al escenario a cantar, enardeciendo al público de que allá estaban los contras y ellos seguían cantando en nuestros escenarios. Y bueno, pues tenemos tantos recuerdos, pero sin embargo estamos aquí, estamos vivos. Vamos. Exactamente, y este es el libro, Testimonios con Guitarra, que luego vamos a hablar y vamos a preguntarle de algunas cosas de este libro. Pero antes, maestro, tengo una pregunta a propósito de lo que usted menciona. ¿Qué ha sucedido? A veces pienso, no sé si usted coincide conmigo, a veces pienso que hay una coincidencia en el universo, en las situaciones geográficas, políticas y culturales de los países, donde coincide una gran cantidad de talento, de música, pues cantautores como usted, en Cuba, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Víctor Jara, tantos. Pero a veces nosotros nos sentimos un poco abandonados ahora, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que suceder para que este ciclo del que le hablo se tenga que volver a repetir? Es decir, parece que ahorita el arte, la música y la cultura está así relegada, hay una serie de cosas que no convencen, otro tipo de músicas. Sin embargo, ese es el reflejo que yo pertenezco a la generación de los 80, soy parte, digamos, de la dictadura donde escuchábamos su música, escuchábamos Quilapayún, escuchábamos Inti-Illimani, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede en ese tema? En esas reuniones que hacíamos en los festivales, en el Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Varadero, Cuba, en Argentina, yo he propuesto una cosa que parecía en ese tiempo un poco reaccionaria. Me lo hicieron saber. Dije, nosotros los artistas somos un poco anárquicos y no sabemos administrar nuestro trabajo. Cantamos, nos aplauden y somos felices. Nos pagan bien, no nos pagan perfecto. Pero ¿saben qué? Creo que tenemos nosotros un valor económico que bien lo podríamos aprovechar. Pero con un administrador de nuestro trabajo. Y ese administrador que nos pueda decir, Silvio Rodríguez, sales de Chile y te vas hasta la China. Luis Rico, te vas desde Bolivia hasta Escandinavia. Pablo Milanés o Mercedes Sosa, te subes hasta Canadá y vas cantando y contando el mismo idioma. Queremos un país latinoamericano unido. Y cuando regresemos, recién recibamos nuestro pago y hagamos de nuestra institución rectora, que la próxima vez nos mandarán pues a Francia, nos mandarán a Australia, etcétera, etcétera, y seguir diciendo nuestra palabra.
lo tomaron, mis compañeros lo tomaron como si fuera una secretaría capitalista, y no funcionó en la mentalidad de orden de izquierda y comunista, si tú quieres. Claro. No funcionó esa administración de nuestro trabajo. Ahora, por ejemplo, yo he aceptado tu invitación y yo he aceptado de venir absolutamente ad honorem, tomándome un taxi y todas esas cosas, pero administrativamente podríamos hacer muchas más cosas, aprovechando el tiempo, para poder decir nuestra palabra. Los amigos que han disfrutado de nuestro show anoche están contando a los que no vieron y que viven en Quillacollo, tan cerca, y no vinieron a vernos cómo nos hemos divertido anoche cantando las canciones a Cochabamba como esta que les voy a venir a ofrecer. Exactamente, pues es un poco extra cámara nos contaba de esta composición musical, un poco también dedicada al río Rocha, un río con mucha historia, pero también que ahora no termina un poco de hacerse cargo ni el gobierno subnacional, que está ahí, indudablemente es un río emblemático que nos un poco identifica a los cochabambinos, así como el Choqueyapu también identifica a La Paz. Por favor, maestro, adelante, deleítenos con esta composición. Este tema se llama ¿Dónde te vas, Cunturillo? Dice la leyenda de que allá arriba, en los cerros de Sacaba, había un manantial del que se descolgaba el agua para venir a regar las chacras de las poblaciones que tendría que recorrer. Y ese lugar era visitado por los cóndores que iban a alimentarse de agua y reproducirse. Y nacían tantos condorcitos tan pequeños que al mismo río lo llamaron el Cunturillo, el nombre original del río Rocha. A ese río le canto en este siglo XXI. ¿Dónde te vas, Cunturillo, llevando tus aguas claras? Desde los Andes te veo, por los cerros de Sacaba, desde los Andes te veo, ay, por los cerros de Sacaba, bajas regando las chacras, donde hay orquídeas, maíz, papa, trigo, quinoa y habas, frutas, legumbre, maní, papa, trigo, quinoa y habas, ay, frutas, legumbre, maní. Pasan tus aguas mirando, color de flores antiguas, un arco iris sembrado, nacido aquí en Colcapirua, un arco iris sembrado, ay, nacido aquí en Colcapirua. En las noches se oye el canto de las frutas en cogollo y en el santuario bailando pasamos por Quillacollo, en el santuario bailando, ay, pasamos por Quillacollo. A pesar de estar cansado, llegas a un pueblo distinto. Las manzanas en canastos son el alivio de viento. Las manzanas en canastos, ay, son el alivio de viento. Ojalá tu cauce claro todas las penas disipe al llegar al pueblo amado y al pasar por Sipe Sipe, al llegar al pueblo amado, ay, y al pasar por Sipe Sipe. Wow. Vaya cueca, ¿eh, maestro?
Qué maravilla, qué maravilla. Es un recorrido poético prácticamente de todo lo que significa la campiña cochabambina, sus estaciones, sus características. La poesía, sin duda alguna, siempre ha formado parte de su vida. Su vida ha sido un poema prácticamente desde el momento en el que se conocen sus padres, su padre llegando de la guerra del Chaco, conociéndose con una cochabambina en Clisa, y obviamente a partir de esa historia pues todo tiene sentido, cobra sentido, y obviamente está usted en este momento deleitándonos de todo eso. ¿Qué es la vida para Luis Rico? ¿Qué ha significado su vida y esta vida que sin duda alguna pues muy pocos artistas tienen ese privilegio de poder haber convivido en dos instancias, en dos siglos donde realmente confluyen sus encuentros y sus desencuentros? Para mí la vida es un compromiso, no solamente con lo cotidiano que nos pueda ocurrir, sino más bien con lo que tienes que heredar en los momentos más difíciles o en los momentos más bellos. Es un compromiso porque miras atrás y adelante y tienes el compromiso de dejar un país a la altura de las esperanzas de las nuevas generaciones. En ese sentido, nuestro granito de arena es participar en esa obra de Raúl Ruiz, un gran compositor boliviano que pone 20 músicos en escena para hacer un requiem a la Madre Tierra, y para que no solamente los bolivianos lo escuchemos, sino también los alemanes, los ingleses, que están sufriendo también la depredación de la naturaleza. El otro compromiso es aquel que he logrado conseguir: formar a mis niños de la forma más amable, más familiar, a mis nietos, uno que toca el teclado y otro que toca el saxo, el otro que toca guitarra, charango y canta, y con ellos hemos grabado un disco para niños que lo vamos a estrenar el 12 de abril, el Día del Niño, allí en la Ciudad de La Paz. Y pretendemos venir aquí también a mostrar la presentación. Ese nuestro trabajo. Claro. Son canciones simples, sencillas, pero también cuestionables, porque parece una locura el hecho de tener entre los temas una chacarera a las matemáticas. Y que más o menos suena Podemos así. escuchar, claro. Te contaré los deditos de tus pies: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los contaré al revés pa' que no falte ninguno: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los de 2 en 2 requiere mucho talento: 2, 4, 6, 8, 10, así te quedas contento. Y si al revés lo haces vos como camina el cangrejo: 10, 8, 6, 4, 2, tu profe queda perplejo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vaya chacarera, ¿eh? ¡Qué genial! Que me parece excepcional. Maestro, hablemos un poco de esto, de este libro, que yo lo recomiendo enormemente. He tenido el privilegio de no solamente tenerlo y obviamente también de leerlo. Es un documento valiosísimo porque pues recorre prácticamente toda la vida del maestro Luis Rico, todas sus vicisitudes, aventuras, diría yo, esa relación casi profunda e íntima con otros artistas, del que bueno, ya hemos hablado al inicio de este podcast, testimonios con guitarra. ¿Cómo nace este libro, maestro? ¿Cómo se gesta recopilando fotografías históricas, testimonios, pasajes de su vida y toda esa aventura? Yo diría que una aventura valiosísima y profundamente trascendental, resumido en este libro, Testimonios con guitarra.
En realidad la culpable, entre comillas, es mi compañera, Cecilia, que conoce todos los momentos de mi vida. Me dice, lo que cuentas es bonito, ¿por qué no lo escribes? Otra cosa es con guitarra, ¿no? Claro. Entonces empezamos a contar a la computadora y me corrige, me dice, tienes que hacer más corto para que sea un libro fácil de leer y que poniendo el texto de las canciones sea un libro que se pueda leer cantando. Por ejemplo, mira, se hizo bien famosa la canción Coplas de la Sequía. Ponchito antiguo, ojota chueca, sombrero roto, quemado el sol, el charango, etc. Esa canción le cambiaron de nombre al Pisacoca, porque describe la historia de un campesino norte potosino que escapa de la sequía y se viene a la ciudad, deja a sus familiares, a los niños, en una esquina a aprender el doloroso oficio de mendigo y continúa rumbo a los yungas a buscar otras tierras. Ahí es sorprendido por narcotraficantes que le hacen pisar coca, etcétera, etcétera, y finalmente el campesino dice, lo que estoy haciendo está mal, prefiero volverme a mi tierra a pesar de la sequía y no hacer esto que hace mal a la humanidad. Ese es el contenido de la canción, pero después de hacer la canción han ocurrido las anécdotas y es el tema que más anécdotas tiene en este libro. Una de ellas. Estábamos en Chulumani, después de cantar en la noche, al día siguiente estábamos disfrutando del clima de Chulumani en los yungas, cuando de la pared un señor dice, Luis Rico, quiero hablar contigo. Entonces le digo al administrador del hotel que lo deje entrar. Y el administrador del hotel le dice, cuidado, te conozco, desgraciado. El señor Rico es un caballero, no vas a estar haciendo bacanas. Él, sí, déjenlo nomás entrar. Don Luis, vamos pues a mi pueblo. Ahí lo conocen mucho a ustedes, lo quieren mucho. Así le digo, y en tu pueblo hay alguna radio, alguna, qué sé yo, un periódico que muestre mi trabajo, qué sé yo. No, dice, en mi pueblo no hay nada, es un pinche pueblo que, no, pues no hay ni radio, ni escuela ahí. ¿Y cómo me conocen? Antes, nuestros patrones nos llevaban unos parlantes así grandes y nos hacían escuchar música rock para que nosotros pisemos la coca así, pero cuando ha llegado su canción, pisamos más lindo y ganamos más plata. No le puedo creer. Claro que sí, bueno. Sí. Al ritmo del team. Así les digo, caramba, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, vamos, don Luis, y si usted va a cantar, puede ganar su platita en dólares. Ah, caramba. Les digo, ¿sabes qué? Ven mañana. El administrador ya se estaba acercando. Ven mañana y te doy la respuesta. No, pues al día siguiente piramos rumbo a La Paz. No quisimos ni siquiera comprometernos con la posibilidad de que pisen la coca con mi propia canción que habla del pisado de coca. Claro, pero obviamente, ¿no? Sería una... Esa es una de las anécdotas. Hay otras... Perdón, ¿le trajo algunas consecuencias esto? No, a usted como... No, por suerte. sino que hay una anécdota que con un conocido personaje que creo que es mejor que lean en el libro lo que quisiera contarles personalmente. Testimonios con guitarra es un libro que puedes leer y cantar al mismo tiempo. Está la letra ahí. Y bueno, es un libro divertido, como mis espectáculos, como anoche, por ejemplo. Y bueno, pues bienvenido a comprar el libro aquí en Cochabamba. Este libro indudablemente, bueno, está en todas las librerías, lo pueden encontrar. Hay una hermana mía que está distribuyendo y a un teléfono me pueden llamar a Lolita
y ella les entrega personalmente con los agradecimientos. Ahora, seguramente, maestro, este libro ha sido un libro también de alquimia, ¿no? Es decir, de poder recopilar documentos, fotografías, anécdotas. ¿Qué anécdota pongo? Que seguramente a lo largo de su vida y su trayectoria pues ha tenido un sinfín de cosas interesantes. ¿Cómo ha sido ese trabajo de poder un poco armar como una especie de gigantesco rompecabezas? Dentro de la familia, las historias las hemos enriquecido porque tengo la suerte de tener un yerno que es literato, catedrático en la universidad, etcétera, etcétera. Me corrigió la ortografía, que se me escapó por ahí. Entonces, la sugerencia de intercalar las anécdotas y las canciones ha sido de mi señora. Y bueno, pues la diagramación ha sido de mi hija mayor, Daniela, que ha encontrado todas las fotografías, ha hurgado todos mis cajones y encontró, pues, por ejemplo, una fotografía con don Juan Lechino, un hombre que vivió y murió en dictadura. En ese sentido es que este libro es un libro familiar, diría yo, porque cada uno ha hecho las cosas y ahora estamos repitiendo con el disco para niños, que estamos editando un disco libro con canciones para niños y con diseños infantiles que son una maravilla. Ya les vamos a hacer llegar a ustedes para que se diviertan también con esto que sale de acá, solo de acá. Bien, maestro, pues dos preguntas más para no cansarlo y obviamente pues reconocer esta amabilidad que ha tenido con nosotros, porque sin duda alguna no es nada sencillo recorrer el país, estar en presentaciones y obviamente poder tener un diálogo de frente como es el que tenemos ahora. Sin duda alguna ponderamos y agradecemos esa su gentileza, maestro. Ahora, la primera pregunta tiene que ver con lo que significa en este momento para usted este tiempo, este espacio tan fundamental para seguir creando, para poder darnos todavía muchísimo en la música, en la composición, en todo lo que significa el arte, la música, y obviamente todo lo que sabe hacer usted y todo lo que nos ha dado a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería esa, no diría, digamos, consejos o lo que fuere, cuál sería ese camino que usted podría, digamos, introducir a esta gente, a esta generación de ahora que sin duda alguna de pronto no ha tenido, por una cuestión generacional, el poder enterarse de todo lo que ha transcurrido nuestra historia de la década de los 60, 70, 80, esa gran cantidad de jóvenes que todavía no saben reconocer nuestra historia, el tema cultural, el tema musical? ¿Cuál sería un poco esa introducción a poder entender de alguna manera a través indudablemente de su música y obviamente a través de este libro para este gran universo de jóvenes que vive otra época un poco tal vez desenchufada de todo lo que hemos vivido, en este caso todo lo que usted ha vivido? ¿Verdad? Cochabamba en esta vuelta me ha hecho dar cuenta de que estoy vivo y estoy pasando mi mejor momento de madurez. Durante la pandemia hemos hecho talleres a través del Zoom y hemos dado varios talleres y en resumen hemos creado más o menos unas 22 canciones. Estoy en el mejor momento porque me visitan amigos, por ejemplo, mi amigo Fernando llega a la casa y me dice: gracias don Luis por recibirme y quiero contarle lo que yo estoy haciendo. Soy productor de quinoa, un joven empresario productor de quinoa. Que exporta quinoa, perfecto, en diferentes formas. Entonces me dice: pero no estoy conforme con exportar la quinoa, que es nuestro producto ancestral, etcétera, etcétera. Estoy montando un alambique para producir un whisky de quinoa.
y quiero que usted me haga una canción. ¡Ah, caramba! A ver, cuéntame desde el principio. Y empieza a contar cuál ha sido su iniciativa. Aquí, allá, que la quinoa ha descubierto esto por aquí, por allá, ha mezclado con el maíz, con el trigo, con la cebada, etcétera, etcétera. Y el producto es esta botellita que le traigo. A ver, pruebe. Plin, 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 plin. Sabor a whisky. Entonces, y para eso estoy buscando la raíz de todo este origen. Ahí está. Has empezado a escribir tu canción. Para ir hacia adelante hay que encontrar la raíz. ¿Cuántas sílabas hay? Para ir hacia adelante hay que encontrar la raíz, etc. Y empezó el taller y estamos terminando la canción al whisky boliviano hecho de quinoa. Qué interesante, ¿eh? Entonces la creatividad es buena. En medio de todos los talleres recordamos algunos pasajes musicales para hacer conocer el tiempo que nos ha tocado vivir cuando éramos universitarios, etcétera, etcétera, y rebatir lo que muchos dicen. Esta nueva generación no conoce, por ejemplo, pregúntales quién fue Juan Lechín y no te dicen nada. ¿Quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? No conocen. Están con su aparatito ahí, etcétera, etcétera. Entonces yo les respondo diciendo que nosotros tenemos la culpa. No hemos contado insistentemente ese dolor del tiempo que nos ha tocado vivir en tiempos de dictadura para valorar lo que estamos queriendo vivir a futuro. El 2025 espero que podamos ser electores de un nuevo presidente, no votantes, tontos votantes que van por la publicidad o por el partido. Que podamos elegir gente honrada, que pueda valorar el valor que tiene este país, que es el tesoro, el único tesoro que tenemos en común los bolivianos. Finalmente, una última pregunta que tiene mucho que ver con algo de pronto tal vez absolutamente vivencial. Después de conocer toda la trayectoria de su vida, de su trabajo, de la obra artística, musical, y obviamente viéndolo a usted tan joven, tan vital, con mucha fortaleza, lo cual pues nos da muchísimo placer, porque sabemos perfectamente que tenemos al maestro Luis Rico para muchísimo todavía, para seguir gozando de su música, de su composición, de su poesía y de sus letras. ¿Qué le hace feliz a Luis Rico? ¿Qué le pone contento? ¿Qué le hace creer todavía en la vida? ¿Qué le hace creer todavía en un futuro y decir, caramba, pese a las vicisitudes, vale la pena vivir? El desarrollo de mi familia. Tenemos una familia de 11 personas que crecen con mucho talento. Mi esposa hace cerámica, mi hija hace grabados, hace joyería, mi otra hija hace puntillismo, arte de puntillismo, mis nietos tocan instrumentos, las más chiquitas quieren cantar, quieren bailar, etcétera, etcétera, y no descuidan sus calificaciones en el colegio porque es hermoso llevarles a colegio todavía. Y bueno, y también las cosas que pasan en nuestro país nos comprometen a ser cada vez mejores seres humanos. Los sanpedrinos en el barrio donde yo vivo nos hemos acostumbrado a esta hora, 5:30 de la tarde, los niños salen de la escuela, corriendo van a hacer fila para entrar a vivir en la casa grande que es la cárcel de San Pedro y vivir con sus padres. Nos hemos acostumbrado a ese dolor, que los niños todos los días vayan a encarcelarse en la cárcel de San Pedro. Eso me compromete a ser más sensible a lo cotidiano. Hoy, Día de la Mujer, vemos tantas mujeres violadas, asesinadas, etc. Y la memoria de tu colega Analí Guaicho, que nos trae una historia que ya me duele cantar la canción
que le hice. Claro que sí, maestro. Indudablemente creo que no solamente es un grato placer dialogar con usted, obviamente tendría que ser un diálogo extenso, interminable. Por razones de tiempo no podemos hacerlo, pero quiero abrir un paréntesis aquí, maestro. Me han hecho llegar un reconocimiento para usted. Es un grupo de personas, el grupo Libre Pensantes, un reconocimiento, dice, al señor Luis Rico Arancibia por su larga trayectoria como cantautor, por su aporte al patrimonio cultural y artístico musical, así como su influencia a la democracia y libertad de nuestra amada patria Bolivia, por intermedio de podcast, y obviamente este podcast pues le hago entrega de este reconocimiento importante, maestro. Muchísimas gracias a este grupo de jóvenes, de Libre Pensantes, estos jóvenes que ya me hablaron de alguna manera, y agradezco al público que nos mira para valorar todo esto y agradecer, por supuesto. Muchas gracias. En todo caso, nosotros estamos muy contentos y seguramente no será la primera y última vez, maestro, que lo tengamos acá para poder hablar de este tema, de que a veces, como dice Lelutier, cultura en su horario habitual de las 3 de la mañana. Y yo creo que no tiene que ser así. La cultura tiene que hablarse, tiene que visibilizarse, tiene que ser importante para los pueblos, para los gobiernos, para la gente, porque una persona que no conoce su cultura, su historia, pues prácticamente está condenada al olvido y a repetir su misma historia. Creo que de eso se trata la vida también, de eso se trata este libro. Y yo invito a que compren con mucho entusiasmo. Se llama Testimonios con guitarra del maestro Luis Rico, que está en varias librerías, pero de todas maneras pues pondremos el número al cual ustedes pueden dirigirse en la parte de abajo de este podcast. Maestro, simplemente agradecerle y despedirme, como dicen en quechua, Tincunacama, maestro, porque en quechua no existe el adiós. No existe el adiós, hay siempre una forma de vernos nuevamente y ese es el tema. Tincunacama, maestro, me gustaría que nos despidamos con un tema. Indudablemente ha sido un gran privilegio y gozoso de poder hablar y dialogar de este tema tan importante que es la música, la cultura, pero sobre todas las cosas de usted, que sigue siendo y seguirá siendo pues una leyenda viviente de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Rudy. Creo que soy el artista que más Bolivia conoce y por eso amo este país como tesoro de todos los bolivianos. ¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Bien, bravo. Muy halagados de tenerlo al maestro Luis Rico en podcast Los Tiempos Digital. Sin duda alguna, pues ha sido un diálogo fraterno, un diálogo como que el que siempre podríamos mantener con una persona que ha estado y sigue estando y va a seguir estando con la cultura, la música, ese conglomerado de cosas que nos identifica a nosotros desde el punto de vista de nuestra esencia, de nuestro pueblo y obviamente de nuestra cultura. Ha sido un placer. Espero que también para todos ustedes haya sido un placer poder dialogar y poder escuchar al maestro Luis Rico. El compromiso indudablemente está abierto. Ya nos hemos comprometido con el maestro pues en una próxima oportunidad, cuando así lo requiera él, y obviamente también dispuestos a poder dialogar de otros avatares, de otros derroteros, de otro trabajo cultural, musical o cualquiera que fuera el motivo para poder, siempre hay un pretexto para poder hablar y para poder un poco pues analizar
analizar la situación. A ustedes las gracias por seguirnos en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube. Por favor, suscríbase, dele like si le ha gustado este contenido, comparta, por favor, active la campanita para que le alerte de un nuevo capítulo de podcast Los Tiempos Digital. Estaremos la próxima semana con otros temas importantes, siempre contando con el apoyo de usted. Muchísimas gracias y hasta entonces.